Muy buenas, por fin tenemos en nuestras manos esta pequeña maravilla de Blackmagic Design, que es la Pocket Cinema Camera o cámara de cine de bolsillo. Nos la ha prestado Tangram Solutions, nuestros amigos de Tangram Solutions, para que la podamos testear o juguetear con ella un rato, y es lo que hemos estado haciendo durante estos días, probándola dentro de lo que nuestro tiempo libre nos ha permitido, ¿no? Lo primero que nos ha gustado, así nada más desempaquetarla, ha sido su ergonomía y su peso. Da la impresión de una cámara más o menos robusta, aunque pesa creo que un poquito más de un cuarto de kilo, sin ópticas. Y esta empuñadura que tiene, la verdad es que facilita bastante manejarla. Hemos podido probarla durante unos poquitos días y la verdad es que estamos bastante impactados por la calidad de imagen, eso es lo primero. Ahora bien, como cualquier cámara, también tiene sus carencias, sus fallos, y sobre todo dos en concreto que tiene esta cámara, o tres, que vamos a enumerar. Son principalmente el llamado efecto blooming. Esto es que hace una especie de globo o un círculo blanco alrededor de las altas luces. Lo podemos ver, por ejemplo, en una escena nocturna, cuando grabamos hacia los faros de un coche o una farola, pues vemos que esos faros dejan de ser tales y aparece una bola blanca, que es un sólido blanco. Cuando lo vemos en postproducción no tiene apenas remedio ser un sólido blanco y no podemos hacer gran cosa. Y si, por ejemplo, enfocamos al sol o a otra fuente de luz intensa, ya no solo el efecto blooming, sino que además tenemos un nuevo efecto llamado efecto eclipse, que es una especie de pelota negra o de píxeles negros que se nos meten en el centro exacto de la fuente de luz. Además, el tercer fallito así sería el sonido. El sonido, la verdad es que el de la propia cámara, el micro deja bastante que desear. Si bien vemos el tamaño que tiene, no podría dar mucho más de sí. Y parece ser que entra bastante ruido mecánico cuando grabamos con su propio micrófono. Si bien lo recomendable, si queremos grabar un audio un poquito pro, como en cualquier cámara, es pinchar el audio a una fuente externa, un micrófono externo. Aquí la propia cámara tiene su rosca, donde podemos enganchar un micro o cualquier otro accesorio, y una entrada de mini jack donde podríamos enchufar esa fuente. Y bien, en este vídeo no pretendemos hacer una super review, porque nosotros somos hombres de postpo, finalcutpro.es, de postproducción, pero sí que vamos a ver sobre todo lo fácil que es manejar y las pequeñas opciones que tiene en su menú, cómo manejar el foco, cómo hacer, bueno, diferentes cosas que vamos a ver ahora a continuación, y sobre todo después veremos el partido que dan, el tipo de archivos que genera. Bueno, aquí podéis ver el sensor, el tamaño que tiene, que es Super 16 milímetros, la verdad bastante grande para lo que uno está acostumbrado en cámaras pequeñas, y tiene una montura, como sabréis, micro 4 tercios. Le vamos a enganchar ya un objetivo, el que nos ha prestado Tangram para las pruebecitas, que es este Olympus, que tiene una focal de 14 hasta 150. La cámara tiene un factor de multiplicación de 3 por. Esto quiere decir que si yo le monto, por ejemplo, un 14 o un 15 milímetros, entonces hay que multiplicarlo por 3, por lo tanto tendríamos en realidad una focal de 45. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar objetivos para esta cámara. Vamos a montarle el Olympus. Aunque este objetivo es la verdad grande, existen otros tipo, se llaman pancake, que tienen un grosor nada, tamaño nada, y son los ideales, creemos, para este tipo de cámaras si de verdad la queremos llevar en el bolsillo. Observamos, por ejemplo, que es muy sencillo su manejo. La empuñadura, como os decía antes, es muy sencilla digamos que te ves cómodo con ella. Le hemos montado, que venía como accesorio, esta cinta para poderla enganchar en la mano y que no se nos caiga, por ejemplo, si estamos de vacaciones por ahí y nos empuja algún turista. Y tenemos aquí, observamos, por ejemplo, la rosca para conectarle el micrófono, un monitor o cualquier otro tipo de gadget, una antorcha, los controles de transporte para cuando queramos hacer play, avance o retroceder, para visionar los clips, el botón REC, muy fácil de apretar. Cuando lo tenemos en la mano, apretamos y grabamos, ¿vale? Quizás se nos queda un poco lejos, si de verdad la tenemos en mano, parece que hay que soltar un poco toda la mano para pulsar. Entonces quizá demandemos que estuviera un poquito más frontal, más adelante y no tan atrás, ¿vale? Pero bueno, también tenemos el dedo gordo. El dedo gordo parece que esté más fácil. Si no, estamos acostumbrados, ¿verdad?, cuando llevamos una cámara de fotos, a disparar con el índice, y esto es para el dedo gordo. Después tenemos
En este lateral tenemos cuatro conectores más el de alimentación. Este sería para el LAN, para el remoto, este otro para auriculares y este otro para una entrada de línea o entrada de micrófono, mejor dicho, cuando queramos enchufar sonido, que es lo recomendable, como hemos apuntado antes. Y una entrada mini HDMI, un puertecito mini HDMI para darle salida a un monitor o, por ejemplo, para capturar los clips en un Key Pro o otro tipo de aparatos que nos permitan capturar desde esa fuente. Por la parte inferior podemos sacar la batería, que es ya hemos dicho que son muy económicas y las podéis encontrar no solo las del propio fabricante, son compatibles con las Nikon modelo EN-EL20. Aquí mismo tenemos la tarjeta, que tienen que ser de tipo SDXC, y cuanto más alta velocidad mejor. Aquí tenemos en este caso una SanDisk Extreme Pro de 64 GB que tiene una velocidad de 95 megas por segundo. También, no sé si se aprecia, que hay un conector USB por el que en teoría se hacen las actualizaciones del firmware a través de un software de la propia Blackmagic. Y bueno, vamos a verla en acción un poquito. Hemos preparado un mini set aquí para probar los menús de la cámara y que podamos ver cómo manejarnos con ella de una manera rápida. Bien, pues estamos aquí con la cámara montada, con un mini set. Para encenderla basta con apretar el botón de encendido y después de un par de segundos ya la tenemos operativa. Vemos que en pantalla, antes de grabar, figuran tanto el formato de grabación, en este caso ProRes, la apertura, frames por segundo, digamos que está preparada. Si no tuviéramos, por ejemplo, la tarjeta insertada, pondría que necesita la tarjeta, el código de tiempo de lo que estemos grabando, como todavía no hemos empezado, está a 0, la sensibilidad y la velocidad de obturación, así como temperatura de color y el indicador de batería. Lo que yo echo de menos personalmente es que cuando estoy grabando me diga cuánta tarjeta tengo disponible, cuánto, antes de llenarla, digamos, cuánta capacidad tiene la tarjeta. No lo vemos por ningún sitio. Si pulsamos la tecla menú, vamos a ver el sencillo menú que tiene 4 apartados. Con estas flechas nos desplazamos arriba y abajo y aquí tenemos los parámetros de cámara, parámetros de sonido, parámetros de grabación y de display o visualización. Por ejemplo, en los de cámara podemos darle un ID, un identificador a la propia cámara, fecha y hora, los clásicos. Aquí tendríamos el ISO, la sensibilidad que el fabricante recomienda. Digamos que el ISO nativo sería 800 ASA y recomienda tocar ahí solo en el caso de que necesitemos, por ejemplo, con poca luz, pues acudiríamos a un 1600 y con mucha luz, pues iríamos a lo contrario, 200, 400, etc. Ya sabemos que cuanto más ISO introduzcamos, más aparece el ruido en la imagen. Balance de blancos, tenemos varias temperaturas de color. Vamos a dejarlo fijado acorde a la luz que hemos montado para este set, 5600, y el ángulo de obturación, el shutter. Bien, confirmamos, salimos a micrófono. Aquí tenemos las diferentes configuraciones para audio, tanto de los micros de entrada como canales 1 y 2, como por cierto, así como del altavoz. Vamos a ver también grabación. Aquí están las cosas importantes, digamos, además de lo de cámara. Tenemos el formato de grabación. Como veis, a priori en esta primera versión de la cámara no nos permite cambiar el tipo de archivo en el que vamos a grabar. Es ProRes 422HQ y próximamente, esperamos pronto, tendremos el Cinema DNG formato RAW para poder trastear mucho más la imagen. El rango dinámico, tenemos dos posibilidades, el de vídeo, que sería con el espacio Rec 709, o bien el de film. Si queremos luego, digamos, tener mayor control sobre nuestra imagen en postproducción, lo recomendable siempre es trabajar en modo film. Esto nos va a dar un mayor rango dinámico, tendremos hasta 13 stops de rango dinámico y ya veréis como después en postproducción podremos sacar bastante información tanto de las altas luces como de las sombras. Mi consejo, por lo tanto, es que como norma general nos acostumbremos a grabar en modo film. Los frames por segundo, en esta cámara solo podemos disponer hasta 30 frames por segundo, al menos de momento. Podemos generar timelapses, es decir, grabar durante pequeños intervalos y es muy fácil de configurar.
tenemos podemos la posibilidad de grabar de esos 25, pues cada 2 frames que grabe 1, o cada 3, o cada 4, 5, o ya pasamos a tramos superiores como cada segundo, cada 2 segundos, 3, 4, 5. Por ejemplo, con 5 segundos nos salió este timelapse que estáis viendo. La cámara, cuando grabamos en timelapse, simplemente va grabando un frame en el intervalo que le indicamos en este menú, y lo va generando, guardando dentro de un documento, de un archivo .mov, con lo cual luego es muy fácil. No vamos a tener, por ejemplo, como hacen las cámaras DSLR cuando grabas un timelapse, no vamos a tener una batería de fotogramas sueltos, sino un único archivo .mov con todos esos frames reproduciéndose en tiempo real. La diferencia, claro, respecto a la calidad es que aquí tenemos una resolución de HD, 1920 x 1080, cuando en una cámara, por ejemplo una Canon, podemos tener muchísima mayor resolución y luego jugar dentro de ese timelapse con zooms, pans, etc. Y por último tenemos las opciones de visualización. Un detalle importante es este del rango dinámico de visualización, es decir, podemos ver nuestra imagen en modo film o en modo vídeo. Antes hemos visto que hemos activado para grabación el modo film. ¿Qué pasa? Que si lo dejamos en modo film también en visualización, vamos a ver en el display de la cámara mientras grabamos exactamente lo que se está grabando. Y esto a veces nos puede despistar. Entonces mi consejo es que si queremos tener un mayor control, es ponerle el filtro, digamos, una especie de LUT previo de visualización en modo vídeo. De ese modo la cámara va a emular cómo quedaría lo que estamos grabando, sobre todo a efectos de luz, de luminancia, cómo quedaría nuestro clip que estamos grabando. Bien, después tenemos brillo de la pantalla, el patrón de cebra que podemos activarlo a partir de hasta qué límite queremos que se encienda el cebra, que se active. Yo lo voy a dejar en modo en 100%. Y bueno, si queremos sacar la señal por este puerto mini HDMI, ahí podemos activar o desactivar los elementos que queremos ver en ese menú. Salimos del menú y bueno, después para grabar es muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, cuando activamos el modo de grabación film, que es el que tenemos actualmente, si pulsamos el botón iris, lo que hace la cámara es, digamos, abrir o cerrar el diafragma tanto como necesite para que la zona más iluminada de la imagen no esté quemada. En este caso, aunque lo pulsemos, no hace nada porque ya estaba promediada. Sin embargo, si grabamos en modo vídeo en lugar de en modo film, lo que hace, parece ser, según el manual, es un promedio. Él busca las zonas más oscuras y las zonas más altas y hace un promedio y nos cambia el diafragma de forma automática a eso. Por descontado, nuestro consejo como norma general es abrir o cerrar el diafragma de forma manual. En este caso lo podemos hacer si el objetivo no tiene diafragma en la propia óptica. Con las flechas, como estáis viendo, arriba o abajo podemos abrir o cerrar diafragma. Y no basta con dejarlo apretado, o sea, tenemos que hacer este clic, con lo cual si estamos grabando y haciendo esta operación al mismo tiempo, este sonido va a quedar grabado, estos golpecitos. Bueno, lo voy a subir al máximo. En este caso tenemos una óptica que no es demasiado luminosa, nos permite abrir hasta 4 de diafragma, y después vamos a pasar al siguiente botón. El botón Focus, la verdad es que nos ha sorprendido bastante para bien en cuanto a la velocidad de autofoco. Si pulsamos este botón una sola vez, lo que va a hacer la cámara, lo voy a desenfocar a propósito, así por ejemplo, lo que hace la cámara es, veis que aparece ese cuadro blanco en el centro de la imagen, y lo que hace es enfocar lo que tengamos en ese recuadro. Es decir, si por ejemplo yo ahora hago un zoom, vamos a trincar la cámara por aquí, yo hago un zoom aquí y quiero enfocar a aquella chica de esta imagen, tengo que pulsar el botón Focus, y en este caso le ha costado un pelín más de tiempo porque la tenemos poco iluminada, tenemos poca luz y por lo tanto le cuesta más tiempo. Sin embargo, si tenemos la iluminación correcta, la verdad es que el autofoco funciona bastante correcto. Vámonos a esta otra peonza, por ejemplo, pulso el botón Foco y enseguida, veis, ha hecho el foco porque tiene más luz. Bien, respecto al foco, si por ejemplo ese botón de Focus, en lugar de pulsarlo una sola vez, lo pulsamos 2 veces, aparece el Focus Peak. No sé si se aprecia en la cámara, pero ahora mismo estamos viendo en esta otra peonza, a ver que se me ha ido, unas líneas de color verde, un patrón que nos indica qué zonas de la imagen estarían a foco, enfocadas. Si vuelvo a pulsar aquí,
deberían aparecer, le está costando trabajo. Vamos a hacerlo manualmente. El foco, en este caso no sé si se aprecia, a medida que yo voy cambiando el foco aparecen unos contornos, en este caso de color verde, sobre la pantalla que nos ayudan a enfocar. Bien, vamos para atrás. Ahora, como tengo el Focus Peak activado y estoy haciendo un plano más angular, aparecen esas líneas verdes en casi toda la imagen. Lo podemos apreciar muy bien, por ejemplo, aquí en este disco para detectar fallos de rolling shutter o moirés, etc. Bueno, con otro doble clic desactivamos el Focus Peak. Y una cosa importante, cuando estamos trabajando en resoluciones altas, esto es HD, la pantalla es pequeñita y puede que nos cueste trabajo afinar, hacer foco correctamente. En lugar de hacerlo auto y lo queremos hacer manual y tener mayor precisión, puedo, por ejemplo, hacer un foco aquí y si hago doble clic en el botón OK, se amplía la imagen al llamado, digamos, Full Pixel. De este modo veo el píxel 1 a 1 en la pantalla, de esa zona, de esa región, lo que cabe en la pantalla, y puedo afinar mucho mejor manualmente el enfoque. Ahí lo tendríamos en su sitio, digamos, y ya puedo pulsar OK una sola vez y regreso a mi encuadre original, es decir, una especie de Focus Assist, un asistente de foco que nos viene bien. Recuerdo, doble clic, amplía, enfocamos y con un clic volvemos atrás. Bueno, pequeños trucos que están muy bien explicados, la verdad, en el manual. El manual es súper escueto porque, digamos, no tiene muchísimas opciones esta cámara porque es muy simple de utilizar, de manejo. Vamos a ver lo que habíamos comentado antes de la visualización. Ahora estamos viendo una imagen, la verdad, bastante contrastada, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero vamos a cambiar en las opciones de visualización rápidamente, en lugar del rango dinámico de visualización, en lugar de vídeo, lo vamos a cambiar a film, es decir, lo dejamos exactamente en el mismo modo en el que estamos grabando y así la cámara no nos engaña, nos muestra exactamente lo que estaríamos grabando. Salimos del menú y no sé si se aprecia, pero tenemos una imagen bastante más lavada. Insisto, esto es solo de previsualización y mi consejo es tenerlo activado, salvo que le cojamos, digamos, el truco a este asunto. Dejamos activado el modo vídeo, aunque grabemos en modo film, para que la cámara, digamos, en directo nos vaya mostrando la señal más o menos como quedaría bien contrastada en un ámbito de vídeo. Bien, vamos a ver también otras opciones de las que dispone la cámara para insertar metadatos dentro de los clips. Si pulsamos el botón OK cuando estamos en modo grabación, aparece toda esta información que son metadatos que podemos incorporar. Por ejemplo, el nombre del proyecto, y aquí tenemos la posibilidad, si subimos hacia arriba, de marcarlos además con esta estrellita como si fueran favoritos o no, ¿vale? Bien, además hay otros metadatos como el reel, por ejemplo el nombre de un número de cinta, o de tarjeta, perdón, el número de escena, shot o plano y escena. Estos números de A es auto, yo recomiendo tenerlo en el take, en la toma, porque así cada vez que grabemos el numerito se va incrementando de uno en uno automáticamente. Incluso podemos añadir el ángulo. Podemos añadir comentarios o anotaciones que luego serán reflejadas en nuestra software de postproducción. Lo que yo al menos no he visto en el software de postproducción, aunque el manual dice que sí, son las keywords, las palabras claves. Yo después en el software de postpo no lo he visto, pero bueno, igual es algo que me estoy dejando y no he dado con ello. Si quisiéramos cambiar cualquiera de estos textos, simplemente nos situamos sobre él, pulsamos OK y nos aparece este teclado en el que la verdad sí nos hemos encontrado que si queremos meter muchos datos, la verdad es que se tarda algo, porque al no ser un teclado de pantalla táctil tenemos que ir con las flechitas en la tecla concreta. Bueno, es un poco tedioso, pero bueno, damos con ello y se insertan todas estas opciones. Y bueno, vamos a grabar algunos planos con este bodegoncito que nos hemos montado y después nos iremos con ellos a nuestro software de postproducción.